Buenas chiquillos, en este video vamos a tratar el tema de los condensadores, vamos a explicar su teoría, también vamos a hablar un poco de los circuitos RC, vamos a ver las curvas de carga y descarga de los condensadores y vamos a hacer ciertos cálculos para predecir las mediciones que vamos a obtener. Así que acompáñenme en este nuevo video. Los artefactos que vamos a utilizar en este video para realizar la experiencia es una protoboard, el multímetro digital, un osciloscopio y una fuente de voltaje variable. Los componentes electrónicos que vamos a utilizar son resistencias y un condensador. De forma general se dice que los condensadores están compuestos de tres partes fundamentales: una placa, otra placa y un dieléctrico que las separa. Estas placas se van a utilizar para acumular cargas, una carga positiva y la otra cargas negativas. Producto de esta, digamos, diferencia de cargas que vamos a tener acá respecto a sus magnitudes, siendo digamos protones y electrones, vamos a tener que se va a generar un campo eléctrico. Ahora, no va a haber mayor circulación de estas cargas desde una placa a la otra, puesto de que, como mencioné anteriormente, va a existir un dieléctrico entre ellas. Ahora, producto de esto es que se genera nuestro campo eléctrico, y gracias a ello es que nuestros condensadores van a poder almacenar energía en forma de un campo eléctrico. Para nuestra experiencia vamos a estar utilizando un condensador electrolítico, o sea, este posee polaridad, la cual tiene designada según el dibujito que vamos a ver aquí. Acá tienen el condensador y aquí aparece la parte donde tiene que estar conectada el menos. Esta es la patita que va al negativo o a tierra. Este tipo de condensadores está hecho de tal manera que en vez de tener las dos placas así, junto con el dieléctrico acá al medio, entre medio de ellas dos, estos van enrollados. O sea, tienen sus placas y están dispuestas en forma de enrollamiento junto con su dieléctrico y todo lo demás. Los tipos de condensadores que podemos encontrar son variables, o sea que podemos hacer variar el valor de su capacitancia. También tenemos los cerámicos, electrolíticos, que es de este tipo, tienen polaridad, los de papel, los más simples, y los plásticos. A continuación voy a armar el circuito y luego vamos a escribir su esquemático. Lo primero que voy a hacer va a ser conectar esta resistencia de 1.8 kilo ohm en directo a primero la tierra o el negativo. Entonces yo voy a utilizar toda esta línea azul como mi tierra o negativo, y la línea roja, el más, va a ser mi más de la fuente o VCC. Entonces comenzamos primero conectando esto aquí y llevándolo a un punto por acá. Ahora que ya tengo eso conectado, voy a conectar en serie el condensador o capacitor con la resistencia y voy a cerrar el circuito entrando ahora a VCC, o sea, en este caso la línea roja. Y ya para cerrar el circuito, lo que nos quedaría hacer sería instalar nuestro negativo de la fuente y el positivo de la fuente en los lugares correspondientes. Va a energizarse cuando yo digamos, encienda la fuente de voltaje. Bien, entonces como ya tenemos nuestro circuito armado, vamos a escribir el esquemático. Así que, primero voy a dibujar la fuente, que va a estar representada por este símbolo. Bien. Luego, desde su terminal menos, habíamos dicho, o la tierra, tenemos que, como podemos ver aquí, llega a la resistencia, que vamos a simbolizar por ese símbolo y asignarle su valor de resistencia como R, el cual ya sabemos que en primera instancia es 1.8 kilo ohm. Y luego, desde aquí, vamos a tener nuestro condensador electrolítico, así que vamos a asignarle una polaridad, menos más en este caso, y vamos a cerrar el circuito llegando a la fuente nuevamente. Lo que formamos acá, teniendo en cuenta que la capacitancia de este condensador está en faradios, ¿sí? Vamos a decir que este tipo de circuito es un circuito RC, resistencia condensador. Bien, como ya tenemos nuestro esquemático, vamos a jugar un poco con este tema. Tenemos que predecir qué es lo que irá a ocurrir.
Entonces les voy a contar un poco de qué se trata este tema de los condensadores. Resulta ser que los condensadores empiezan a acumular carga, que en este caso viene en forma de corriente eléctrica, ¿sí? A un punto tal que en este arreglo, este condensador va a tener entre sus terminales, en algún determinado tiempo, pasado un determinado tiempo, el mismo voltaje que se le está siendo suministrado, en este caso el de la fuente, ¿sí? O sea, si yo aquí a este todo circuito le suministro 7 volts, en algún momento este condensador va a llegar también a los 7 volts. Pero ocurre lo siguiente: los condensadores se comportan de una manera muy especial, puesto de que luego de determinado tiempo, cuando llegan al 100% de su carga, los condensadores actúan como un switch. En este caso va a estar abierto. O sea, posterior a que el condensador alcance su carga máxima, en este caso hablemos en términos de voltaje, que alcance los 7 volts, va a bloquear el paso de la corriente. Y bueno, como estamos hablando de que esto tiene un cierto tiempo de carga y que no es algo lineal, producto de, debido a que esto está demostrado y todo deducido. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cuánta es la cantidad de carga que almacena un condensador respecto del tiempo, eso es igual a una constante por la carga inicial del condensador. La resolución a esta ecuación diferencial se las dejo a ustedes. Tienen que aprender cálculo integral para poder despejar las variables y llegar así a una función que va a ser exponencial. O sea, la forma en que se carga este condensador respecto del tiempo no es una forma lineal, no es así, sino que es una forma exponencial, así. Y su forma de descarga también va a ser de una forma curva. No sé, vamos a verlo enseguida en el osciloscopio, cuando comencemos a analizar nuestra experiencia. Y antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. Piénsalo muy bien. Ahora mismo, en tu sala de clases, ¿posees un condensador? Lo más probable es que sí, y lo más probable es que lo estés viendo ahora o que lo tengas en tu bolsillo. Bien, luego de mucha espera, vamos a comenzar con el tema de las mediciones. Vamos a cerrar el circuito así y vamos a poner en marcha nuestro osciloscopio. Y bueno, lo que nosotros queremos analizar aquí es lo que ocurre en nuestro condensador. Así que vamos a medir lo que ocurre entre los terminales del condensador. Vamos a medir entre ese terminal y este terminal. Y como podrán divisar, no tenemos ninguna lectura, puesto de que nuestra fuente está apagada. Pero antes de comenzar y analizar el gráfico que vamos a encontrar aquí, quiero que hagamos un pequeño cálculo. Ya parecía que no íbamos a calcular nada. Bueno, en los circuitos RC se define una constante llamada tau, que está expresada según la fórmula R por C, ¿sí? La constante RC del circuito. Entonces, lo que nos dice la constante RC es el tiempo que le toma al condensador en llegar al 63% de su carga completa. O sea, en nuestro caso, el tau, la constante de tiempo, va a ser igual a nuestra resistencia, 1.8 kilo ohm, por nuestro valor de capacitancia, que para este efecto son 330 microfaradios. Y esta unidad nos va a dar en segundos. El producto de 330 por 1.8 nos va a dar 594. Y kilo, recordemos que es 10 elevado a 3, y micro es 10 elevado a menos 6. Así que si juntamos, digamos, de manera exponencial a estos dos, vamos a tener que esto va a estar finalmente multiplicado por 10 elevado a menos 3. O sea que el tau va a ser 594 microsegundos. O sea, el tau es casi, o sea, aproximadamente 0.6 segundos. O sea que ese va a ser el tiempo que le va a tomar el condensador llegar al 63% de su carga. Bien, y antes de comenzar, segunda pregunta:
¿Qué creen ustedes que iría a pasar si yo reemplazo el valor de esa resistencia por una de menor valor? Bien, a continuación vamos a ver cuál es el tipo de curva que presenta la carga del condensador. Ahí tenemos la curva de carga. ¿Quieren verla de nuevo? Excelente, acabamos de divisar de que la carga del condensador efectivamente no es lineal. Pero ahora vamos a ver qué pasa con su descarga. Y como vemos, tampoco es lineal. Bien, hasta ahora vamos excelente con la experiencia. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre si en mi circuito RC ahora cambio el valor de la resistencia, ¿sí? Entonces ya no va a ser de 1.8 kΩ. Y voy a reemplazarla por, según nuestro código de colores, por una de 470 ohms. Y procedo a instalarla. Bien, así que ahora vamos a calcular el tau para nuestro nuevo valor de resistencia, y que está definido como R, que en este caso son 470 ohms por 330 microfaradios, ya que no hemos cambiado el valor de nuestro condensador. El producto de 470 por 330 nos va a dar este número, 155.100 micro, y en este caso sería segundos, pero vamos a hacer el traslape, vamos a hacer una conversión, vamos a decir que esto es aproximadamente 1.6, este número de acá, por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 por micro, que es 10 elevado a menos 6. Por lo tanto esto nos va a quedar tiempo igual a 1.6 por 10 elevado a menos 1, que finalmente va a dar tiempo igual 0.16 segundos, que si comparamos el del valor anterior junto con el actual, se supone que este condensador y este arreglo de circuito va a provocar que el tiempo para que el condensador llegue al 63% de su carga sea menor al tiempo anterior. O sea, nuestra curva debería crecer más rápido que la anterior. Bien, eso es todo lo que pudimos ver luego de este análisis físico matemático. Pero ahora vamos a verlo en la práctica. Ya acabo de conectar el osciloscopio, así que... Y como vemos, la curva de carga es más corta que la de el arreglo anterior. Y vamos a compararla. Bien, ahora vamos a ver la curva de descarga del condensador. Entonces vamos a esperar a que llegue al principio y ahí tenemos su curva. Bien, pues lo que tenemos hasta ahora es el análisis de su carga y descarga. Pero ahora lo que quiero que veamos es algo con lo cual vamos a poder tomar incluso precauciones al momento de trabajar con este tipo de componentes. Bien, pues tenemos nuestro circuito aquí alimentado, podemos ver que tiene esta alimentación. Y a continuación lo que yo voy a hacer es simplemente, bueno, voy a apagar la fuente. Y como vemos, el condensador genera en el osciloscopio, según la lectura, su curva de descarga, donde tenemos que en estos momentos entre sus terminales tenemos 0 volt. Ahora vamos a ver qué ocurre si en vez de hacer eso cargamos el condensador de nuevo, pero ahora realizamos una abertura del circuito. Bueno, pero ¿a qué me refiero? Me refiero a que en vez de desconectar la fuente de voltaje, voy a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que si desconectamos la fuente de voltaje cuando tenemos, por ejemplo, una resistencia, la caída de voltaje en la resistencia, cuando este circuito esté cerrado, va a ser cero, puesto que ya no está recibiendo en este caso esta fuerza electromotriz. Pero a continuación voy a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a partir con este circuito, que es el que tenemos instalado y que hemos medido, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener nuestra fuente, vamos a tener
vamos a tener nuestro condensador, pero ahora voy a sacar la resistencia. Y como vemos, el voltaje, digamos que ya no va a llegar a nuestro condensador. Y según nuestros conocimientos anteriores, de solamente circuitos con resistencia, diríamos entonces el voltaje en el condensador debería ser 0, puesto de que ya no está recibiendo el voltaje de la fuente. Pero observemos qué es lo que ocurre. Bien, ahora lo que estamos haciendo es medir el voltaje entre los terminales del condensador de nuestro circuito, que está aquí. Bien, ahora por una cosa de resolución, tal vez no se vea, pero acá está la resistencia. Bien, lo que voy a hacer a continuación es sacar la resistencia y por ende abrir el circuito. Y fíjense en lo que va a ocurrir aquí atrás. Casi se me desconecta la fuente, pero no importa. Resulta ser que en este momento la fuente ya no está conectada con el condensador. Pero fíjense en eso. La curva no ha bajado en nada. O sea que el condensador aún mantiene voltaje entre sus terminales. Si no me creen y creen que estoy haciendo trampa, voy a apagar la fuente. Y nuevamente tenemos que existe aún un voltaje entre los terminales de nuestro condensador. Vamos a corroborar este comportamiento. A continuación voy a utilizar mi tester, mi multímetro digital, para medir el voltaje entre los terminales del condensador. Así que vamos a conectarlo entre el común y la escala para medir voltajes. Como yo sé, por una cosa teórica, que el voltaje en los terminales de este condensador en algún punto va a llegar a ser 7 volt, voy a ponerlo, como esto no es no calcula automáticamente la escala, voy a ponerlo que llegue hasta 20, esa va a ser mi escala. Así que nuevamente rearmo, pongo la resistencia en el menos de acá y en el menos de la fuente. Y ahora voy a medir entre los terminales del condensador. Entonces basta con que yo me ponga entre el más de aquí y el terminal del condensador acá. Lo que acabo de hacer en forma de esquemático es lo siguiente. Tengo mi circuito RC aquí y lo que yo hice fue conectar de esta forma un voltímetro en paralelo con nuestro condensador. De esa manera es como se mide el voltaje. Excelente, tenemos todo conectado, así que ahora vamos a proceder a encender la fuente. Recordemos que aquí vamos a medir primero el voltaje de nuestro capacitor. Y como vemos, de a poco llega a los 7 volt. O sea, ya está completamente cargado, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es apagar la fuente. Y lo que ocurre es que se descarga este condensador hasta el punto de llegar a los 0 volt. Pero a continuación lo que voy a hacer es cargar el condensador y voy a sacar la resistencia. Ahora ya. Ahora van a escuchar un clic que es de que acabo de apagar la fuente. Y fíjense que el condensador aún posee 6.94 volt entre sus terminales. Y esto ocurre porque, como dijimos, el condensador acumula carga y digamos la conserva en forma de un campo eléctrico formada por la diferencia de carga entre sus placas. Entonces, como podemos ver, esto aún, incluso si yo saco los cables de la fuente, sigue estando cargado. Bien, y no tiene por dónde botar esa carga de manera más rápida, puesto que esto lo está perdiendo, digámoslo, internamente. O sea, le va a tomar un tiempo descargarse de esta manera. Pero si yo formo este circuito de acá, esto de aquí, si yo hago que mi condensador esté en paralelo o en serie, en este caso, con una resistencia, nosotros ya tenemos que aquí, en este caso, tenemos 6.5 volt actualmente, 6.5 volt, y esto está actuando ahora como una batería, ¿sí? Puesto de que ahora que la hemos conectado en un circuito con una resistencia, estos 6.5 volt se van
digamos, a disipar, van a aparecer también en la resistencia. Y aquí va a haber un flujo de carga, o sea, una corriente eléctrica. Para lo cual, para demostrar, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esta resistencia y voy a cerrar el circuito poniéndolo en paralelo o en serie, en este caso es lo mismo, con nuestro condensador. Y quiero que miren lo que ocurre en el tester. Y ahí se descargó. Bien, pues lo que acabamos de ver es el tema de las curvas de carga y descarga de estos componentes, los condensadores, los cuales acumulan carga en forma de un campo eléctrico producido por la manera en que están dispuestos, la manera en que están hechos. Dos placas y un dieléctrico que las separa, impidiendo por tanto el flujo de cargas, conservándolas tanto según su polaridad, o sea, su carga, si son negativas o si son positivas, en estas placas, producto de la distancia que existe entre ellas y de que existe un dieléctrico que impide el paso de las cargas, se genera nuestro campo eléctrico que produce que acumula energía, en este caso en forma de voltaje. Hemos también aprendido el tema de la precaución que tenemos que tener respecto a estos componentes, puesto de que, claro, lo cargué solamente con 7 volts, pero muy cerca acá, justo detrás mío, tengo una caja llena de capacitores, condensadores, que pueden llegar a almacenar hasta 1000 volts. Entonces pueden llegar a ser muy peligrosos. Por eso es que siempre que vayamos a tomar una placa, como placas de este tipo, que poseen condensadores de distintos tipos, tenemos que asegurarnos de nunca tocar los terminales de los condensadores, puesto de que si la placa fue energizada en algún momento, existe la posibilidad de que sus condensadores, incluso después de haberlos desconectado completamente de la corriente, de alguna fuente de voltaje, sigan poseyendo carga en su interior, sigan poseyendo energía. Por eso es que uno, cuando va a trabajar con circuitos, debe encontrar los condensadores y descargarlos, poniéndolos en paralelo o en serie con una resistencia. Espero que les haya gustado el video. Me despido en esta oportunidad. Sigan estudiando, es muy bueno tener la parte teórica clara. Y eso, para finalizar, solo algunas aplicaciones respecto a estos componentes. Estos componentes se utilizan, por ejemplo, para lo que son los adaptadores de voltaje. O sea, yo parto con 220 volts alternos y posterior a lo llamado rectificación, ponemos un condensador que, como sabemos, acumula carga y retiene las variaciones, en este caso, del voltaje respecto del tiempo, produciendo así desde corriente alterna, pasando por un puente rectificador de diodos, a corriente continua, digamos, de cierta manera estable. También los condensadores, dependiendo de la manera en que están dispuestos en un circuito, pueden servirnos para hacer filtros pasabanda, por ejemplo. Y así quiero que ojalá hayan llegado a la conclusión de que, claro, ustedes poseían algún tipo de condensador en su bolsillo, puesto de que su celular posee una batería. Y la batería está hecha de igual manera que un condensador. Claro que su capacidad de retener carga respecto del tiempo es mucho mayor a la que, por ejemplo, vimos acá. Pasando los 10 minutos aproximadamente, incluso un poco más, bajamos casi 0.5 volts. Distinto a una batería que puede mantener su carga mucho más tiempo. Pero claro, tenemos un condensador en nuestros bolsillos. De esa manera me despido. Ojalá les haya gustado el video. Suscríbanse al canal para seguir viendo videos más didácticos y prácticos del tema de electrónica. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.